Llamo Chelsea y empecé a trabajar a los 16 años, no porque me hiciera ilusión, sino porque no tenía otra opción. Mis padres nunca parecían tener dinero cuando se trataba de mí, pero de alguna manera siempre les sobraba cuando era para mi hermana Lily, que es 6 años menor. Todavía recuerdo el momento en que entendí que ya no podía seguir esperando nada de ellos. Necesitaba unos zapatos nuevos para educación física porque los que tenía estaban prácticamente deshaciéndose. Cuando le pedí dinero a mi madre, reaccionó como si le hubiera pedido una joya carísima. Me miró con fastidio y soltó un suspiro. Luego abrió la cartera de mala gana y me dio $30, diciéndome que me las arreglara con eso. Intenté no mostrar lo mal que me hizo sentir, pero ese mismo día vi a mis padres llevar a Lily de compras. Volvió a casa con 3 conjuntos nuevos, un peluche de unicornio y una tableta elegante, para estudiar. Haciendo cuentas rápidas, era evidente que habían gastado cientos de dólares en ella en una sola tarde. Y no fue algo aislado. Cada vez que yo necesitaba dinero para una excursión escolar o cualquier cosa relacionada con mis estudios, mi padre me exigía justificar hasta el último centavo, como si tuviera que demostrar el valor educativo de cada gasto. Después venía el sermón sobre la responsabilidad y el dinero. Mientras tanto, Lily hacía berrinches en las tiendas de juguetes y siempre terminaba saliendo con lo que quería. Los padres de mi amiga Emma eran dueños de una cafetería llamada Venders. Yo pasaba mucho tiempo allí haciendo deberes y un día los escuché decir que necesitaban ayuda los fines de semana. Sin pensarlo demasiado, me ofrecí a trabajar con ellos. Hasta a mí me sorprendió lo directo que sonó. Me contrataron ese mismo día. Empecé a trabajar después de clases y también los fines de semana. No ganaba una fortuna, solo el salario mínimo y algunas propinas, pero era mío. Y eso cambiaba todo. No se lo conté a mis padres porque estaba segura de que encontrarían la forma de apropiarse de ese dinero. Durante 2 meses trabajé y fui guardando cada billete que podía. Me compré zapatos nuevos, algo de ropa y hasta abrí una pequeña cuenta de ahorros. Por primera vez en mi vida sentí que tenía un poco de control sobre mi futuro. Todo se vino abajo un sábado por la tarde. Yo estaba detrás del mostrador preparando un café con leche cuando mi madre apareció en la cafetería con Lily. La cara de sorpresa que puso habría sido graciosa si yo no me hubiera quedado tan helada. Me exigió saber qué hacía allí. Le respondí con calma que trabajaba en ese lugar desde hacía 2 meses. No dijo nada, ni una palabra. Se quedó mirándome, tomó a Lily de la mano y se fue. En cuanto las vi salir, supe que la cena de esa noche sería un desastre. Cuando llegué a casa, mis 2 padres ya me estaban esperando sentados en la mesa de la cocina. El interrogatorio comenzó de inmediato. Querían saber por qué no les había dicho que estaba trabajando. Me encogí de hombros y respondí que no pensé que les importara. Mi madre fingió indignación, pero en su voz no había preocupación real. Entonces preguntaron cuánto ganaba. Cuando les dije que entre sueldo y propinas reunía alrededor de $400 al mes, vi algo muy claro en sus rostros. No era orgullo, era cálculo. Mi padre se aclaró la garganta y dijo que, ya que yo vivía en esa casa, comía su comida y usaba la electricidad, era razonable que la mitad de mi sueldo se destinara a los gastos del hogar. Me quedé mirándolo, incrédula. Entonces mi madre añadió que Lily necesitaba ropa nueva de invierno y que también querían meterla en clases de baile, lo cual no era barato. Fue ahí cuando entendí lo que realmente pasaba. No querían que yo ayudara en la casa. Querían quitarme el dinero para seguir gastándolo en Lily. A partir de ese momento, todo cambió. Mis padres hicieron lo mínimo indispensable por mí. Me daban de comer, me compraban la ropa más barata posible si ya no había otra salida y me dejaban dormir bajo su techo. Fuera de eso, era como si ya no formara parte de su familia. Cuando tuve una presentación del coro escolar, no fueron. Cuando gané un concurso de redacción, no me felicitaron. Era como si me hubieran bajado de categoría de hija a estorbo. Y ni siquiera a uno tolerado con gusto. La única persona que me sostuvo en esa etapa fue mi abuela Eleanor, la madre de mi padre, que no se parecía en nada a él. Empezó a ir a mis actos escolares, animándome con más entusiasmo que cualquier otro padre en la sala. De vez en cuando me llevaba de compras y los domingos me escuchaba desahogarme mientras tomábamos helado. Durante mi último año de secundaria trabajé casi a tiempo completo entre las tardes y los fines de semana. Ahorré casi todo lo que gané y solicité todas las becas que encontré. Sabía que entrar a la universidad era mi salida. El día de mi graduación, mis padres aparecieron 5 minutos, tomaron un par de fotos y mi padre enseguida miró el reloj. Dijo que le habían prometido a Lily llevarla al cine y que ella ya había sido bastante paciente soportando todo eso. Se marcharon antes de que siquiera dijeran mi nombre en la ceremonia. La abuela Eleanor, en cambio, se quedó hasta el final. Gritó de alegría cuando crucé el escenario y después me llevó a cenar a un restaurante elegante. 2 semanas más tarde, durante una de esas raras cenas familiares, les conté que había sido aceptada en la universidad estatal y que empezaría en agosto. Mi padre me interrumpió antes de que terminara de hablar. Dijo que no podían pagarme la universidad, que bastante tenían ya con la escuela privada de Lily. El tono con el que lo dijo dejaba claro que llevaba años esperando ese momento. Yo sonreí y le respondí que no necesitaba su dinero, porque había conseguido una beca completa. Todo estaba cubierto. Los 2 se quedaron quietos, con los cubiertos suspendidos en el aire. Mi madre, después de un silencio incómodo, solo dijo que eso estaba bien para mí. Luego se giró hacia Lily y le pidió que le contara a la mesa sobre su proyecto de ciencias, un volcán que probablemente mis padres habían armado por ella con materiales comprados. En ese instante descubrí que ya no sentía rabia, tampoco tristeza, solo vacío. Al día siguiente hice las maletas y me fui a vivir con la abuela Eleanor. Me recibió con los brazos abiertos. Aquel verano fue el mejor que había tenido en años. Seguía trabajando en la cafetería y ahorraba todo lo que podía para la universidad. Vivir con mi abuela no se parecía en nada a vivir con mis padres. Ella me trataba como a una persona, no como a una molestia. Una noche, mientras estábamos sentadas en el columpio del porche, me dijo que me enviaría $1000 al mes para ayudarme con el alojamiento cuando empezara la universidad. Intenté negarme, pero me cortó de inmediato. Me dijo que no pensaba discutirlo, que mi abuelo la había dejado bien protegida económicamente y que quería usar su dinero para ayudar a la gente que amaba. Añadió que yo encabezaba esa lista. En agosto llené el coche y me fui a la universidad estatal. El campus era precioso y mi cuarto en la residencia, aunque pequeño, me olía a libertad. Mi compañera,
Tara, venía de California y parecía agradable. No nos hicimos inseparables, pero convivimos bastante bien. Mis padres me llamaban tal vez una vez al mes y todas las conversaciones eran iguales. Preguntaban superficialmente por mis clases, yo respondía que iban bien y enseguida mi madre encontraba la forma de hablar de Lily y de lo bien que le iba en la escuela. Nunca fueron a verme, jamás. Cuando llegaba el fin de semana de visitas familiares, yo salía con otros estudiantes cuyos padres tampoco podían viajar. Nos hacíamos llamar el Club de los Huérfanos y teníamos la costumbre de ir a cenar fuera esos días. Me licencié en Administración de Empresas con especialización en Gestión Financiera. Trabajé duro, me gradué con honores y empecé a buscar trabajo de inmediato. Nunca consideré volver a mi ciudad natal, hasta que una oferta inesperada cambió eso. Apex Financial, una de las firmas más importantes de la región, me ofreció un puesto. Mi asesora me dijo que aceptara sin pensarlo, que esa empresa casi nunca contrataba recién graduados y que alguien debía de haberse quedado muy impresionado con mi currículum. Así que regresé, pero me aseguré de alquilar un apartamento lejos de la casa de mis padres. No era nada lujoso, pero era mío. No les avisé que había vuelto. No le veía sentido. La abuela Eleanor, en cambio, estaba feliz de tenerme cerca otra vez. Bromeó con que ahora podría alimentarme como era debido y apareció en mi apartamento con suficiente comida casera como para llenarme la nevera durante una semana. El trabajo en Apex era exigente, pero me gustaba. Entré como analista financiera junior, lo que en la práctica significaba hacer todas las tareas pesadas que los demás evitaban. Llegaba temprano, me iba tarde y me ofrecía para los proyectos que nadie quería tocar. 2 años después obtuve mi primer ascenso, analista senior. Eso vino con aumento de sueldo, una oficina propia y más responsabilidad. Lejos de relajarme, trabajé todavía más. Un día, el señor Thompson, mi jefe, me llamó a su despacho. Me dijo que iba a ponerme al frente de la cuenta Richardson. Casi me quedé sin aire. Richardson Enterprises era uno de los clientes más importantes de la firma y también uno de los más exigentes. Le pregunté si estaba seguro. Me respondió que sí, que me había ganado esa oportunidad y que no debía arruinarla. Durante los 3 meses siguientes viví para esa cuenta. Rediseñé por completo su cartera de inversiones, buscando aumentar beneficios y reducir riesgos. Cuando presenté mi plan ante su junta directiva, se hizo un silencio que pareció eterno. Finalmente, el señor Richardson dijo que creía que acababan de encontrar a su nueva asesora financiera. No solo logramos conservar la cuenta, sino que Richardson incrementó su inversión con nosotros en un 30%. El señor Thompson estaba encantado. Organizó una reunión de toda la empresa para reconocer mi trabajo, me dio una bonificación importante y volvió a subirme el salario. Esa misma noche llamé a mi abuela para contarle. No parecía sorprendida, solo orgullosa. Me dijo que siempre había sabido que yo podía lograrlo y luego insistió en que debía tomarme unas vacaciones. Le respondí que, de hecho, si pensaba hacerlo, y además le tenía una sorpresa. Al día siguiente fui a verla con 2 sobres. En uno había una pulsera de diamantes que le compré como regalo de agradecimiento. En el otro, 2 billetes para un crucero de lujo por Alaska para las dos, con todos los gastos cubiertos. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi abuela completamente sin palabras. El crucero fue maravilloso. Vimos glaciares, ballenas y auroras boreales. Publiqué algunas fotos en redes sociales. En parte quería conservar el recuerdo, y en parte, lo admito, me sentía orgullosa de lo lejos que había llegado. 3 días después de volver, mi teléfono sonó. Era mi madre. Hacía tanto que casi no veía su nombre en pantalla que me sorprendió. Su voz salió dulce, pegajosa, demasiado amable. Dijo que había pasado demasiado tiempo y que querían que fuera a cenar el domingo, porque mi padre haría carne a la parrilla. Yo debí decir que no. Sabía que tenía que haber una razón detrás de ese repentino interés después de años de distancia, pero la curiosidad me ganó. Acepté. Ese domingo conduje hasta la casa donde crecí sintiéndome extrañamente desconectada. Todo se veía igual, la pintura azul apagada, los macizos de flores que mi madre cuidaba con obsesión, la canasta de baloncesto que mi padre había puesto para Lily. Mi madre abrió la puerta antes de que llamara y me recibió con una sonrisa amplia. Mi padre estaba detrás de ella, pareciendo sinceramente feliz de verme. Resultaba desconcertante. Me abrazaron, me dijeron que estaba radiante, profesional, exitosa. Me ofrecieron bebidas y aperitivos como si yo fuera una invitada de honor y no la hija a la que ignoraron durante años. La conversación al principio fue extrañamente cordial. Hablaron del clima, de algunas noticias locales y de cosas irrelevantes. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, mi padre se aclaró la garganta y me preguntó por mi trabajo en Apex, tratando de sacar información sobre mi puesto y mi sueldo. Yo respondí con vaguedad. Dije que la empresa me iba bien y cambié de tema preguntando por Lily. El giro surtió efecto al instante. Las caras de mis padres se volvieron graves. Entonces explicaron que Lily estaba en la universidad y que habían tenido que asumir un préstamo importante para pagar matrícula, alojamiento, comida y libros. Mi padre añadió que el negocio no iba bien y que apenas podían mantener la hipoteca. Les dije que sentía oírlo, y entonces ellos intercambiaron una mirada que confirmó todo lo que yo sospechaba sobre aquella invitación. Mi madre tomó mi mano por encima de la mesa y me habló con voz temblorosa. Dijo que sabían que no habían sido los mejores padres, que cometieron errores, errores muy graves, y que la diferencia con la que trataron a Lily respecto a mí nunca fue justa. Me quedé escuchando en silencio. No sabía si realmente sentían culpa o si solo estaban desesperados por dinero. Quizá ambas cosas. Mi madre insistió en que estaban muy orgullosos de mí y que esperaban que pudiera encontrar en mi corazón la forma de ayudar a la familia, al menos hasta que se recuperaran. Ahí estaba la verdad. Esa era la razón real de la cena. Lo que querían era que yo les diera dinero. Estuve a punto de negarme. Estuve a punto de decirles que resolvieran su vida solos, como me obligaron a hacer a mí, pero algo me frenó. Tal vez fueron las enseñanzas de mi abuela sobre no dejar que la amargura me definiera. Tal vez fue saber que, gracias a mi trabajo, yo podía ayudarlos sin hundirme. Les pregunté cuánto necesitaban. El alivio que se dibujó en sus rostros fue inmediato. Mi padre incluso lloró. Dijeron que con $1000 al mes podrían ir tirando, cubrir facturas y parte de lo relacionado con Lily. Era mucho dinero, la misma cantidad que mi abuela me había enviado cuando yo estudiaba, pero con mi nuevo sueldo y la bonificación podía afrontarlo. Les dije que configuraría una transferencia mensual. Los dos se deshicieron en agradecimientos. Yo no sentí cercanía, ni reparación,
ni calor familiar, solo la vaga impresión de que estaba haciendo algo correcto, aunque ellos no lo merecieran. Cuando al día siguiente se lo conté a la abuela Eleanor, me sorprendió que aprobara mi decisión. Me dijo que yo era mejor persona que ellos, y que eso era motivo de orgullo. Durante los meses siguientes empecé a verlos con más frecuencia. Algunas cenas, alguna visita breve y, de vez en cuando, también coincidía con Lily cuando regresaba de la universidad. Ella no había cambiado nada, seguía siendo egocéntrica, seguía comportándose como si el mundo existiera para servirle y mis padres continuaban tratándola como a una princesa. Pero había algo que me llamaba la atención cada vez más, su aspecto. Siempre llevaba ropa de diseñador, las uñas recién hechas, un MacBook nuevo, un iPhone de última generación. Yo no decía nada. Seguía enviando el dinero cada mes y mis padres continuaban agradeciéndomelo con un entusiasmo exagerado que sonaba falso. Luego empezaron a pedirme cantidades extra. Primero pequeñas sumas, que si el coche necesitaba reparación, que si el calentador se había roto, que si tal factura había salido más alta de lo esperado. Casi nunca decía que no, mi carrera iba muy bien y yo me repetía que al final solo era dinero. En el trabajo me asignaron un proyecto enorme, rediseñar nuestro enfoque hacia los clientes corporativos. Si salía bien, probablemente me llevaría a un puesto como jefa de departamento. Me dejé la piel en ese proyecto. Trabajé horas interminables y, al final, salió mejor de lo esperado. El director ejecutivo me felicitó en persona y conseguí exactamente el ascenso que esperaba. Me convertí en jefa de departamento de relaciones corporativas, con un salario casi el doble del que tenía antes. Compré una botella de vino cara y fui directamente a casa de la abuela para celebrarlo con ella. Hicimos un brindis y me dijo que estaba orgullosísima de mí. Me pidió, entre risas, que por favor empezara a vivir un poco para mí. Le respondí que tal vez incluso empezaría a salir con alguien otra vez. Una semana después fui a cenar a casa de mis padres. Lily estaba allí y llevaba un bolso nuevo de diseñador que seguramente costaba más que el alquiler de mi primer apartamento. Durante la cena comenté que me habían ascendido. Apenas terminé de decirlo, cayó un silencio incómodo sobre la mesa. Entonces mi madre dijo que, con ese nuevo cargo, probablemente ya podía permitirme ayudarlos un poco más. Sugirió que, en lugar de $1000 al mes, empezara a mandarles 1500. Me reí porque al principio pensé que estaba bromeando. Le recordé que ya llevaba meses ayudándolos y que además también había cubierto varios gastos de emergencia. Lily puso los ojos en blanco y me llamó egoísta. Dijo que no era como si yo necesitara todo ese dinero para mí. Escuchar eso de su boca, con aquel bolso carísimo al lado, fue demasiado. Le respondí con firmeza que la cantidad seguiría siendo la misma. El resto de la cena fue insoportable. Las miradas de los tres lo dejaban claro, ya no veían mi ayuda como algo generoso, sino como una obligación. Me fui pronto. Pasaron varios meses más. Lily se graduó de la universidad y me enteré porque mi madre llamó para invitarme a una cena de celebración. Cuando llegué, me di cuenta de que no había más invitados. Solo estábamos nosotros cuatro. Durante la cena, Lily anunció con orgullo que pensaba celebrar su graduación con un viaje de lujo a un resort en México. Después de eso, mi madre se aclaró la garganta y dijo que esperaban que yo pagara el viaje como regalo de graduación. Me quedé mirándolos, convencida de haber escuchado mal. Mi padre añadió que significaría mucho para Lily y mi hermana, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo, dijo que el paquete que quería costaba $1000. Dejé el tenedor sobre el plato. Lily nunca había trabajado ni una sola vez en su vida. Les pregunté por qué habría de pagar yo unas vacaciones que ni siquiera necesitaba. Mi madre entonces me lanzó una amenaza disfrazada. Me dijo que, si no ayudaba a mi hermana, no volviera a considerarme parte de esa familia. Los miré a los tres, a mi hermana malcriada, a mi madre manipuladora y a mi padre, demasiado débil como para detener nada, y en lugar de dolor, lo único que sentí fue alivio. Les dije que me parecía perfecto. Luego añadí que, de paso, también cancelaría las transferencias mensuales. A partir de entonces tendrían que arreglar sus finanzas por su cuenta. Mientras caminaba hacia el coche, los escuché gritarme desde la puerta, pero no me giré. Apenas llegué a casa, entré en la aplicación del banco y cancelé la transferencia automática. Durante semanas me bombardearon con llamadas y mensajes. Los bloqueé. Después empezaron a escribirme correos, alternando entre el chantaje emocional y las disculpas. Los mandé directamente a la papelera. Un mes después de cortar con ellos, recibí una invitación para la fiesta de cumpleaños número 75 de la abuela Eleanor. Iba a organizar una gran reunión en su casa, con familia y amigos llegados de distintos lugares. Sabía que mis padres probablemente asistirían, porque al final seguía siendo la madre de mi padre, pero pensé que en medio de tanta gente podríamos evitarnos. El día de la fiesta me vestí con un vestido azul que la abuela siempre decía que resaltaba mis ojos. Le llevé como regalo una tetera pintada a mano que encargué a un artista local, porque ella adoraba los juegos de té especiales. Cuando llegué, la casa ya estaba llena. Vi a mis padres y a Lily de inmediato, junto a la mesa del buffet, ya sirviéndose comida. Ellos también me vieron, pero se giraron como si no existiera. No me importó. Fui directa hacia la abuela, que estaba sentada en su sillón favorito luciendo regia con un vestido morado y un pequeño ramillete prendido al hombro. Se iluminó al verme. Admiró la tetera con entusiasmo y dijo que la usaría al día siguiente para su té de la mañana. La fiesta transcurrió bien durante varias horas. Hablé con familiares que no veía desde hacía mucho tiempo, me puse al día con algunos amigos de la abuela y logré mantenerme lejos de mi familia directa. Luego llegó la cena. Todo empezó con normalidad. La gente se pasaba los platos, reía, compartía anécdotas. Cuando sirvieron el plato principal, comenzaron los brindis por la abuela. Entonces mi madre se puso de pie con una copa de vino en la mano y pronunció unas palabras bonitas pero completamente vacías sobre mi abuela, su sabiduría y lo agradecidos que todos debíamos estar por su guía. Y justo cuando creí que iba a sentarse, se giró hacia mí. Con toda la atención de la mesa sobre ella, anunció que quería hablar de algo. Dijo que yo había decidido recientemente que la familia ya no era importante para mí, que le había dado la espalda a los míos y que, a pesar de mi éxito económico, me negaba a ayudar a mi propia hermana con un simple regalo de graduación. El silencio que siguió fue brutal. Sentí la cara arder de vergüenza y rabia. La abuela intentó frenarla, diciéndole con brusquedad que ese no era el momento ni el lugar,
pero ya era tarde. Yo también me levanté. La silla chirrió contra el suelo. Dije que, ya que mi madre había decidido sacar a relucir la ropa sucia en medio del cumpleaños de la abuela, entonces al menos las cosas debían contarse bien. Miré alrededor de la mesa, a los rostros incómodos de todos, y expliqué que durante los últimos 3 años había estado enviando a mis padres $1000 al mes porque aseguraban que necesitaban ayuda para pagar los préstamos universitarios de Lily. Fue entonces cuando el primo de mi padre, Martin, que trabajaba en la Junta Universitaria Estatal, frunció el ceño y dejó el tenedor sobre el plato. Dijo que eso no podía ser cierto. Explicó que Lily había recibido una beca completa a través del programa Legacy y que mi padre lo sabía perfectamente desde que ella fue aceptada. La matrícula y el alojamiento estaban completamente cubiertos. En ese momento la mesa entera quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mis padres, cuyos rostros habían perdido todo color. Sentí como si me hubieran vaciado el aire de golpe. Durante todo ese tiempo me habían mentido. De pronto, todo encajó: la ropa de diseñador, los dispositivos caros, la vida cómoda de Lily mientras supuestamente la familia apenas sobrevivía. Mi dinero no había estado pagando educación. Había estado financiando el mismo estilo de vida caprichoso que ellos siempre le habían regalado. La abuela Eleanor preguntó con una voz helada si aquello era verdad. Mi padre empezó a balbucear, diciendo que no era lo que parecía. Entonces por fin hablé yo, ya sin contención. Les dije que me habían sacado $36,000 con mentiras, haciéndome creer que estaba ayudando con la formación de Lily cuando en realidad solo les había servido para seguir malcriándola. Mi madre intentó justificarse diciendo que también necesitaban el dinero para la casa y las facturas. La abuela se levantó lentamente y, por primera vez en toda la noche, su pequeña figura pareció llenar la habitación entera. Miró a mi padre y a mi madre y les dijo que se fueran. Mi padre intentó protestar, llamándola mamá, pero ella lo cortó en seco. Le dijo que le habían mentido a su propia hija, que se habían aprovechado de su generosidad y que en ese instante ya no lo reconocía como hijo. Luego miró a Lily, que seguía con la vista clavada en el plato, y le preguntó si ella también lo sabía. Lily no respondió. Ese silencio bastó. La abuela les ordenó a los tres que salieran de su casa. Añadió, además, que modificaría su testamento, porque no pensaba dejar nada a personas capaces de comportarse de esa manera. Mis padres y Lily se marcharon entre lágrimas, vergüenza y silencio. La fiesta prácticamente se terminó después de eso. Los invitados empezaron a irse poco a poco, poniendo excusas incómodas. Yo me quedé con la abuela ayudándola a recoger y limpiar en medio de un silencio espeso. En algún momento le pedí perdón por haber arruinado su celebración. Ella me dio una palmadita en la mano y me dijo que no había arruinado nada, que quienes habían destrozado la noche habían sido ellos y nadie más. En las semanas siguientes me contó que mis padres la llamaban constantemente para suplicarle perdón y rogarle que no cambiara el testamento. Ella no cedió. Una tarde, mientras tomábamos té servido precisamente en la tetera que le regalé, me informó con total calma que ya lo había cambiado y que ahora todo sería para mí. Dijo que yo era la única persona de esa familia que había demostrado verdadero carácter. Le respondí que nunca quise que todo terminara así. Ella suspiró y me dijo que tampoco era lo que ella deseaba, pero que no se puede controlar lo que hacen los demás, solo como decide actuar uno mismo. Desde aquel día no he vuelto a hablar con mis padres ni con Lily. A veces todavía veo sus nombres aparecer en la pantalla del teléfono, pero nunca contesto. Ya no importa lo que quieran decir. Llegaron demasiado tarde.